Bueno, buenos días. Es un auténtico honor estar aquí en la sede de un lugar donde se lucha por los valores democráticos y por la pervivencia y la salud de la democracia. Yo estoy estos días en Miami y voy a estar en otros lugares en el marco de un proyecto que hemos lanzado junto con Jorge Cohen de Argentina, que tenía como título la verdad, digamos, prohibida, ¿no? Es decir, la posibilidad o la dificultad que tenemos hoy en día de combatir los estigmas, combatir los dogmas de fe, combatir lo políticamente correcto, combatir las consignas, etcétera, y empezar a poner un poco de luz en aquello que no se dice, la María no dice, pero sin embargo está. Pero como bien decían mis predecesores, el día ha escogido, o sea, el momento ha sido escogido porque hoy empiezo esta conferencia sabiendo que a María Corina Machado la han detenido en Venezuela. Como pueden imaginar ustedes, para una defensora de la democracia, empezar esta conferencia con esta noticia no solo me impacta, sino que me conmueve y me implica. Por tanto, lo primero que hay que decir es qué le pasa al mundo que permite estos atropellos brutales por parte de dictaduras absolutamente terribles, disfrazadas de piel democrática, que destruyen derechos fundamentales, derechos civiles, que tienen presos políticos y encima dicen que defienden y sirven al pueblo. Lo que ocurre en Venezuela es terrible y solo puedo esperar que el pueblo salve al pueblo y consigan derrocar, pero tendríamos que ayudar. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están los países que podrían ayudar a hacer caer un régimen dictatorial absolutamente vinculado al narcotráfico y sobre todo criminal? Creo que hay que hablar con claridad en estos temas. Hoy mi corazón, mi pensamiento, todo está con María y con Corina Machado y con el pueblo venezolano. Tienen el derecho a la libertad. Todo ser humano tiene el derecho a la libertad y tiene el derecho a la democracia y sobre todo a no ser gobernados por sátrapas autarcas que no tienen ningún respeto a ningún derecho fundamental. Perdonen que empiece aquí porque aunque la conferencia era un poquito más específica, si hablamos de libertad de expresión, si hablamos de libertades, ¿cómo no vamos a hablar hoy de lo que está ocurriendo en Venezuela? Esperemos que pronto esté en libertad, esperemos que a Edmundo González no le pase nada, esperemos que salgamos de este agujero negro, como de tantos agujeros negros que hay en el mundo, y que muy a menudo la prensa o banaliza, o justifica, o incluso aplaude. La conferencia, por tanto, iba alrededor de este concepto, ¿no? Las verdades prohibidas, o el concepto de la libertad de expresión. A mí me toca decirles, porque creo que es lo que le corresponde a quien intenta analizar el mundo, que estamos mal. Ustedes se llaman Instituto Interamericano por la Democracia. La democracia, señores, está mal. Estamos en un momento de la historia donde ese bien preciado y frágil que es la democracia liberal está siendo atacada por múltiples frentes, algunos de los cuales muy sutiles, que debemos ponerles la alarma y el foco para conocer bien, porque a veces la democracia primero, para muchos es algo eterno. No, nació hace 2 días, nació en el siglo pasado, casi de casualidad, fruto de un corriente de pensamiento que de alguna forma nos ha ido identificando en la civilización moderna. A mí me gusta recordar que lo que tenemos hoy, estas democracias liberales que nos garantizan unas sociedades del respeto, de la tolerancia y una búsqueda de la justicia social y global. Estas sociedades nacieron casi me atrevería a decir con los 10 mandamientos, cuando el ser humano tipifica y el pueblo judío en aquel momento le dice al mundo: para poder vivir en sociedad tenemos que respetar al prójimo, un concepto revolucionario, la mirada al otro, el respeto al prójimo. Tenemos que, no se puede matar, no se puede robar, los principios fundamentales. Todo lo que nació ahí, lo que nació en la ley de Moisés y que resumimos con los 10 mandamientos, aunque evidentemente hay muchos más, esos 10 mandamientos son la base de lo que luego será la Ilustración francesa o la Carta de Derechos Humanos o finalmente los códigos civiles y penales de las democracias liberales. Pero la democracia liberal como tal, como fenómeno, como gran fenómeno, nace en el siglo XX. ¿Puede morir en el siglo XXI? En cualquier caso, yo creo que está en situación de alerta. Fíjense ustedes lo que pasa en el mundo.
Primero, se ha banalizado tanto el concepto que cualquiera puede ser tipificado como una democracia. ¿Venezuela es una democracia? No, no lo es. Y tantos otros países no lo son. Y luego hay unas dictaduras que están perfectamente asentadas, que han conseguido juntar perfectamente, sin ningún problema, la alta tecnología con la mentalidad del siglo de la Edad Media. Tenemos teocracias que están perfectamente asentadas. Tenemos un país como Irán, uno de los grandes problemas del mundo y desde luego el responsable de toda la inestabilidad y de todo el problema de violencia en Oriente Medio. Y ahí lo tenemos, reforzado por China, otra gran dictadura, reforzado por Rusia, otra gran dictadura. Todos ellos, por cierto, interactuando en el continente latinoamericano con toda su fuerza. ¿Por qué no ha caído Venezuela? Porque detrás está Irán, detrás está China, detrás está Rusia. Y esto hay que recordarlo permanentemente. Y todo esto interactúa en el mundo. Para no extenderme demasiado, porque además entiendo que después habrá preguntas y acabaremos de ir concretando, voy a poner sobre la mesa los 5 puntos que a mí me parece que ponen en peligro la libertad, no solo de expresión, sino ya abiertamente. Después de lo que ha pasado con Corina, quiero hablar directamente de la democracia. Ponen en peligro la democracia liberal. El único invento que hemos sido capaces de crear donde podemos mirarnos a la cara y no matarnos. O en todo caso que persiste y que tutela y cuida la democracia. Hay algo que hay que decir que es antipático. La democracia empieza prohibiendo. Pero es que esos son los códigos de la sociedad moderna. El prohibir matar te permite vivir. El prohibir robar te permite vivir en colectividad. Y en cambio a veces hay dictaduras que lo prohíben todo, pero en realidad son una auténtica jungla de valores fundamentales. ¿Cómo hacemos y qué pone en peligro la democracia liberal? Y por tanto los valores democráticos que nos aunan a todos, los valores de la sociedad de las libertades. El primer elemento en este siglo XXI que nos pone en riesgo importante es el fenómeno del yihadismo radical, el fenómeno del islamismo radical. No hablo del Islam. En la democracia caben todos los dioses, caben todas las sensibilidades y todas las trascendencias. A mí no me preocupa una mujer o un hombre porque crea en otro dios o sea de otra cultura. Yo soy hermana de las mujeres iraníes que luchan por sus derechos y son musulmanas. Yo soy hermana de Malala cuando pone en riesgo su vida para poder estudiar. Yo soy hermana de los hombres y mujeres afganos que intentan vivir en democracia en una sociedad, en una teocracia medieval, malvada y salvaje. Es decir, no tenemos un problema con la religión de otros, con la sensibilidad y la trascendencia espiritual de otros. Tenemos un problema con una ideología que ha secuestrado una cultura y a un dios y que intenta destruir por esa vía las democracias occidentales, las democracias que existen en el mundo. El primer gran problema es que hay millones de personas educadas en el odio a Occidente, educadas en el odio a la democracia, educadas en el antisemitismo y educadas en la cristianofobia. Y eso interactúa en nuestras democracias porque tenemos, por ejemplo, en Europa, millones y millones de personas de creencia musulmana, la mayoría de las cuales espero demócratas, pero con centros salafistas, congresos salafistas y mezquitas y madrazas salafistas donde se enseña a odiar la democracia, se enseña a odiar a los judíos, se enseña a odiar a los cristianos y a todo aquel que defienda las libertades. El primer elemento. El segundo elemento de preocupación por la democracia es que permítanme que, como estoy en Estados Unidos, lo voy a decir, hubo un tiempo en que el mundo se dividía en un mundo bilateral, capitalismo, comunismo. Por suerte cayó el comunismo, que ha sido una de las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, el comunismo y, por supuesto, el nazismo. La ideología totalitaria que nos amenaza en el siglo XXI es el islamismo radical, el yihadismo. Pero después hubo un tiempo en que parecía que Estados Unidos era el garante de las libertades en un mundo que se había convertido en unipolar. Pero después ustedes se fueron del mundo. En la época de Obama, vámonos, vamos a cambiar la retórica. Y de golpe, como bien saben ustedes, en la política internacional y en todas las políticas del mundo, el vacío no existe. Y si te vas y te retiras, lo ocupan otros. Y China fue haciendo su papel, con Rusia al ladito y otros. Y de golpe tenemos, Europa no está, hace tiempo que nos perdimos, nadie sabe exactamente dónde, con una crisis permanente de identidad. Y de golpe tenemos un mundo donde de manera muy silente
quienes van controlando la agenda o van intentando controlar la agenda son dictaduras importantes. Y eso a mí me parece una amenaza. Yo estoy convencida de que las democracias liberales tenemos que empezar a volver a actuar en el mundo para defender las libertades. Lo que no podemos de ninguna manera, y menos Estados Unidos, es salirnos del cuadro. Y creo que en algún momento nos hemos relajado. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela. Hay que poder intervenir en lo político, en lo económico, en lo social, a cualquier nivel contra este tipo de dictaduras que destruyen derechos fundamentales. El tercer elemento que me preocupa profundamente en la defensa de las libertades y en la defensa y solidaridad de la democracia, si es demasiado largo, vayan avisándome que yo... No. ¿En tiempo vamos bien? Bueno, estamos muy bien. Si no, vayan diciéndome. Pero el tercer elemento que me preocupa como gran eje de peligro de la democracia es el fenómeno woke. Y el fenómeno de estos discursos de extrema izquierda que están contaminando globalmente a las izquierdas de todo el mundo y que se han explotado de una manera muy clara con lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel, con la matanza terrible de Hamás, pero que han tenido después un recorrido en nuestras universidades, en el periodismo, hablaré de ello en un momento, y globalmente en determinadas cancillerías del mundo, y que a mí me ha parecido un auténtico error. Hoy tenemos estudiantes universitarios, o periodistas, o intelectuales, o incluso dirigentes políticos, educados en democracia, que teóricamente preservan y defienden los valores democráticos, y que por tanto creen en ese mandamiento que dice no matarás, que dicen no matarás depende. Y en el depende hay un mundo. Cuando tú ves un joven universitario, educado en democracia, que te dice viva Hamás, ahí estás perdiendo a un demócrata. Ese chico ya no es un demócrata, aunque no lo sabe. Quizá que sí, pero ya no lo es. Cuando tú tienes periodistas que en un conflicto tan brutal como este te llegan a considerar que una fuente fiable es la fuente de un grupo terrorista y te ponen titulares, grandes periódicos, grandes medios de comunicación, titulares que han nacido de una fuente de Hamás en un conflicto armado como el que ocurre allí, estamos pervirtiendo el periodismo. Pero si no estamos seguros con nuestros medios de comunicación, ¿cómo vamos a informar? Pero hoy, y lo digo y lo denuncio con claridad, hoy, queridos amigos y colegas del periodismo, ustedes no están informando, están haciendo propaganda en tantos y tantos conflictos, porque el fenómeno de lo políticamente correcto también ha llegado a los medios de comunicación. Y como lo políticamente correcto, o como el fenómeno woke, para ponernos más a la paz, considera que hay dos países demonizados en el mundo, que son Israel y Estados Unidos. Fíjense ustedes, las democracias más sólidas del mundo, las más odiadas por estas corrientes de opinión. Nada es casual, ¿eh? Y como además en el tema concreto de Oriente Medio siempre se ha considerado que Israel es la cuna de todos los problemas, cuando yo diría que la cuna de todos los problemas es Irán y todas sus proxies, algunos últimamente muy tocados, por suerte, es evidente que a partir de aquí tenemos una prensa que tampoco no podemos acabar de considerar fiable. Yo estoy muy preocupada con el periodismo, porque no es libertad de expresión un titular falso en la BBC. Es propaganda. No es garantía de información veraz. Yo no pido en el periodismo, llevo ya muchos años en esta vida, la objetividad. Todos sabemos que nadie es objetivo. Lo que pido es una subjetividad profesional. Y uno sabe que en un conflicto armado, por ejemplo, la primera víctima es la verdad. Por tanto, nunca puedes aceptar como fuente fiable una fuente directa de una parte del conflicto. Y en este caso está ocurriendo permanentemente. Por tanto, yo creo que hoy tenemos una crisis muy profunda de lo que significa el periodismo, una crisis del código deontológico del periodismo que se ha saltado por los aires en este conflicto, por ejemplo, de una manera muy clara. El cuarto elemento que me preocupa de cara a la solvencia de las democracias son los movimientos de derechos humanos, que tiene que ver con el fenómeno woke. Durante mucho tiempo existía la lucha por los derechos de la mujer, lo pongo como ejemplo. Y esa era una lucha transversal en la que nos encontrábamos personas más conservadoras, más progresistas, a derecha y a izquierda del espectro ideológico, porque las luchas de los derechos civiles son transversales, no pertenecen a alguien, son transversales. Las grandes sufragistas que lucharon por los derechos de la mujer eran mujeres conservadoras y burguesas de la alta burguesía inglesa. Por tanto,
Señora Irene Montero, Podemos y compañía, no se queden ustedes la lucha de la mujer, que es una lucha que a lo largo del tiempo ha sido transversal. Y perdonen que haga la referencia a Podemos porque vivimos en España claramente en esa absoluta apropiación del derecho de la mujer. Pero ¿por qué pongo este ejemplo como cualquier otra? Antes considerábamos que la violencia de género era algo que nos unía a todos, a hombres y mujeres, en su lucha. Pero si violan a una mujer israelí, entonces ya no. De golpe ya no vamos unidos. Porque resulta que si es israelí, ya no es víctima de una violación, ya es culpable porque es israelí. Y a partir de ese momento quebramos un movimiento que era transversal y lo ideologizamos. Y esto pasa con todo. Pasa con el tema de los derechos civiles, en el tema de la orientación sexual, pasa en el tema ecológico. De golpe, esas grandes ideas que unían a la población en la lucha por una sociedad mejor se han hiperideologizado y de golpe se han convertido en fragmentados, es decir, se han fragmentado. Y es cuando ha aparecido todo este fenómeno woke, que es un fenómeno de confrontación. No es la lucha por los ciudadanos afroamericanos, es el blanco contra el negro. No es la lucha por la mujer, es la mujer contra el hombre. No es la lucha por los derechos civiles, son los gays contra los heteros, o los heteros contra los gays, para hacerlo en su posición. Bueno, así le ha ido a Kamala Harris, por otro lado. Pero, perdónenme la broma, pero es que es así. Pero lo cierto es que estoy enormemente preocupada. Yo me he formado en la lucha, por ejemplo, de la mujer. Y eso me ha llevado a defender las mujeres iraníes. Eso me ha llevado a defender las mujeres violadas israelíes de manera brutal y viralizada. Y además con unos tipos vinculados a una organización terrorista, que es lo peor que existe en el mundo, el concepto del terror. Y sin embargo tengo gente que se llama progresista y que está en universidades y en escuelas y en zonas democráticas defendiéndome al terror y no defendiéndome a las víctimas. ¿Qué le ocurre al mundo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué desconcierto es ese? Que va quebrándose aquello que nos había unificado. Resumiendo, por tanto, entre que el mundo global se nos está poniendo complicado, ¿hay más democracias hoy que hace un tiempo? No, hay menos. Y algunas de ellas están deterioradas y no podemos considerarlas como tales. Hay una peor salud democrática en el mundo. Por tanto, por ahí en los índices no vamos bien. Hay corrientes de opinión que defienden en las democracias planteamientos totalitarios. Sí, lo hemos visto. Hoy hay una banalización del terrorismo, que luego nos va a estallar en la cara. Hay un fenómeno ideológico totalitario que está creciendo, sí, el islamismo radical. También ahí tenemos un problema. Tenemos grandes intelectuales, grandes periodistas, tenemos referentes a los que tomarnos la mano. Tenemos a los Churchills de otra época para sentirnos seguros. No, estamos en el peor momento. Intelectuales absolutamente líquidos que no sabes exactamente cómo tomarlos. Presidentes de gobierno o gobiernos, miren ustedes Europa, la mayoría de una mediocridad absoluta y con un gran dosis de populismo. Y después todo un periodismo que tiene que revisar sus fuentes, tiene que revisar sus responsabilidades y tiene que hacer la política internacional más profesional, porque hoy en día, antes un experto en política internacional había leído 5 libros como mínimo y viajado 4 veces. Ahora es un becario con Wikipedia y así también nos va. Y finalmente, sin ninguna duda, me lo dejaba para el final, el enorme problema para la democracia, que significa que las instituciones internacionales no sean confiables. No tenemos ninguna. La ONU es un chiste. Perdonen, decirlo en un instituto interamericano de democracia quizá es un poco insolente por mi parte, pero ustedes que luchan por la democracia, pongan en la diana el problema de credibilidad tan enorme de la ONU, que se ha convertido en un blanqueador de dictaduras, no en una garantía de democracia. Ese sueño de Leonard Roosevelt, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, esa idea de crear una gran estructura que en realidad quería defender las libertades en el mundo, se ha convertido en un blanqueador de las peores dictaduras del mundo, que tienen el micrófono cara a cara con las democracias. Que Maduro tenga voz en la ONU solo sirve para blanquearlo. Que los dictadores del mundo tengan voz en la ONU solo sirve para blanquearlos. Algunos son auténticos payasos.
algunos son sanguinarios. Hemos tenido a Siria como presidenta de la Comisión de Lucha contra las Armas Químicas, un país que bombardeaba con armas químicas a su gente. ¿Cuántos países teocráticos que no niegan los derechos a sus mujeres han sido presidentes de la Comisión de Derechos de la Mujer en la ONU? Señor Guterres, esto es un chiste malo. Y desde luego ahora tenemos un secretario general de la ONU que ideologiza completamente la institución, hasta el punto de que se ha vuelto absolutamente nada creíble. Con lo cual, si las democracias se sustentaban en grandes organizaciones internacionales, ¿qué les cuento del Tribunal Penal Internacional? Otro chiste. Y esto me duele profundamente, porque yo he creído en estas instituciones. Creo que las democracias las necesitan, pero se han convertido en reductos ideológicos que actúan de manera ideológica y desde luego que no son nada creíbles y nada neutrales en lo que serían los grandes affairs, los grandes problemas del mundo. Resumiendo pues y acabando, ¿hay un problema con la democracia? Sí. ¿Es eterna la democracia? No lo sé. Miren ustedes, las sociedades, las civilizaciones, a lo largo de los siglos, suben, se instalan y luego se deterioran y caen. Y esa la civilización que nació con la concepción de la democracia liberal está en crisis. ¿Y si vamos a peor? ¿Y si no habrá que defenderla con uñas y dientes? Porque los valores que nacieron con los 10 mandamientos, que preservaron en la Carta de Derechos Humanos y que han cuajado en la democracia liberal, tienen ataques por todas partes en estos momentos. Porque hay gentes en nuestras propias sociedades que ya no son demócratas y quizá ni lo saben, pero no están defendiendo la democracia. Todo esto es lo que venía a explicarles hoy, en el día en que han detenido a Corina en Venezuela. No sé si habrá sido dejada en libertad después de mi charla. No sé si estamos en otro punto de la noticia, pero el solo hecho de que la detengan es un horror. Lo que ocurre en Venezuela es un horror. Es la metáfora de nuestra miseria, de la miseria de un mundo occidental, de un mundo que defiende las democracias, pero en realidad falla profundamente cuando éstas se quiebran. Todo mi amor, mi cariño para el pueblo de Venezuela hoy en este día, y mi lucha eterna en favor de las libertades en el mundo. Gracias.